Quiero invitarte a que me acompañes al primer libro de Samuel, capítulo 2. Primer libro de Samuel, capítulo 2. Y vamos en esta mañana a centrarnos en los primeros 10 versículos. Capítulo 2 de Primera de Samuel, versículo 1 al 10, dice así la palabra del Señor. Entonces Ana oró y dijo: Mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ríe de mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay nadie fuera de ti, mi refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis las palabras de orgullo y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque Jehová es el Dios que todo lo sabe, y a Él le toca pesar las acciones. Los arcos de los fuertes se han quebrantado, y los débiles se ciñen de vigor. Los saciados se alquilan por pan, y los hambrientos dejan de tener hambre. Hasta la estéril da luz 7 veces, mas la que tenía muchos hijos languidece. Jehová da la muerte y la vida, hace descender al Seol y retornar. Jehová empobrece y enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre, alza del basurero al menesteroso, para hacerlo sentar con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra. Él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de los santos, mas los impíos perecen en tinieblas. Porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. La semana pasada, como recordaréis, estuvimos estudiando el primer capítulo de este primer libro de Samuel y pudimos ver y aprender, conocer varias cosas acerca del hogar, de la familia de este profeta de Dios. Al menos hay 2 cosas que pudimos destacar, ver del hogar, de los padres de Samuel. Una cosa que destacábamos de esta familia es que era una familia que amaba a Dios. Los padres de Samuel eran fieles creyentes, diríamos utilizando una terminología nuestra. Una familia que vivía cerca de Dios. Todos los años iban a la casa del Señor a ofrecerle adoración. Pero entendemos que esa adoración era un estilo de vida para esta familia. No era algo puntual que hacían concretamente una vez al año, sino que a lo largo de su vida, cada día de la semana, ellos vivían cerca del Señor. Esto es una cosa que vimos de esta familia, pero hay otra que destacábamos también, y era que la familia de Samuel, mira por dónde, no era perfecta. No era perfecta. En su hogar habían también serios problemas, dificultades, y mencionábamos al menos 2 problemas fuertes que habían dentro de su hogar. Por un lado era el problema de la convivencia. Habían serios conflictos, sobre todo entre las esposas de Elcana, el padre de Samuel. Pero no solamente había un problema de convivencia, sino también un problema de descendencia. Ana, probablemente la primera esposa de Elcana, no tenía hijos, era estéril. Y quizás durante tiempo estuvieron esperando que Dios les diese un hijo.
y porque Dios no le daba un hijo, llevó probablemente a Elcana a casarse con otra mujer que le diera hijos. Esta no era la voluntad de Dios, el cual había establecido que el matrimonio era una cosa de dos, de solo dos, un hombre y una mujer. Cuando nos salimos fuera de eso, vienen los problemas, que pueden tener diferentes tonalidades, puede tener diferentes ramificaciones. Lo cierto es que la esterilidad de Ana trajo terribles consecuencias para su vida. Por ejemplo, la vergüenza, la deshonra, la desesperación, la incomprensión, las acusaciones. Tenemos que recordar que en aquella cultura, en aquella época, el que una mujer no diera hijos era visto como que Dios la estaba castigando porque había pecados en su vida que no había confesado. Y es cierto, hermanos y hermanas, nos recuerda el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, que a veces nuestro pecado puede traer enfermedad a nuestra vida, puede traer incluso hasta la muerte. Claro, tú y yo no sabemos cuándo eso ocurre. Tú y yo no podemos ir señalando con el dedo a este hermano, a esta hermana que está pasando por problemas y decir, seguro que es porque hay pecado en su vida. Tú y yo no lo sabemos. Y no estamos capacitados, legitimados para decir que este o aquella está en esa situación debido a sus pecados. No. Pero lo que sí es evidente y sabemos por la historia, que en aquella cultura en la cual vivía Ana, el no tener hijos era considerado como que había pecado en su vida. ¿Cuántas cosas tuvo que escuchar Ana, terribles en contra de la situación que ella estaba viviendo? ¿Cómo está tu hogar? ¿Cómo van las cosas en tu casa? ¿Qué tal tu familia? ¿Tenéis problemas? ¿Hay momentos difíciles? Momentos en los cuales casi ni puedes respirar en tu casa. Yo he vivido eso, no de casado, Vamos a aclarar las cosas. Cuando era un adolescente, en mi casa muchas veces vivía situaciones donde me faltaba el aire. Quería irme de mi casa. No aguantaba más aquella situación. Y quizás tú has parecido algo como lo que yo viví. ¿Se parece un poco el hogar de Ana a tu hogar en el día de hoy? ¿Cómo reaccionamos tú y yo cuando vivimos situaciones parecidas a la de Ana? Cuando quizás nos están criticando, cuando nos están ridiculizando, decíamos la semana pasada, quizás en el instituto, en el lugar de trabajo, en la familia. Quizás estamos pasando por una enfermedad que ha venido por casualidad, de manera inesperada. Y ha cambiado ahora nuestra situación, nuestra forma de vivir. Quizás hemos perdido el trabajo. Lo cierto es que podemos pasar tú y yo situaciones de adversidad, de dificultades, donde todo se oscurece. ¿Qué hizo Ana, hermanos y hermanas? Veíamos la semana pasada. ¿Cómo reaccionó ella ante la situación que estuvo viviendo probablemente durante muchos años? Durante muchos años, ¿cómo reaccionó ella? Bueno, el texto nos dice, capítulo 1, versículo 10, que ella, en medio de esa situación, oró al Señor. Es verdad que lo hizo, dice el texto, con amargura del alma. Ella no solamente oraba, sino lloraba desconsoladamente. No había nadie que la pudiera consolar en medio de su dolor. Hasta el punto que ella define de una manera preciosa, magistral, lo que es la oración. En el versículo 15 del capítulo 1 nos dice que ella derramó su alma delante del Señor, se desahogó. No había otro que pudiera escucharla. No acudió a un psicólogo, no acudió a un psiquiatra, aunque eso puede ser necesario en determinados momentos de nuestra vida, nadie lo discute, pero ella en medio de su aflicción se acercó a aquel que ella sabía que podía ayudarla.
como dirá el Señor por medio del salmista: invócame en el día de la angustia. Y el Señor dice que si lo hacemos, Él nos librará. Yo te libraré y tú me honrarás. Y tú me honrarás. Esta fue, hermanos y hermanas y amigos, la experiencia de Ana. No sabemos cuánto tiempo pasó ella invocando, rogándole al Señor que le diera un hijo varón. No lo sabemos, probablemente eso lo estuvo haciendo durante años. No sabemos cuánto tiempo tuvo que esperar para que el Señor respondiera a su oración. Pero ella esperó. Como también dice el salmista en el Salmo 40, al Señor esperé pacientemente. ¿Qué es lo que estaba sucediendo en la vida de este hombre? No lo sabemos. ¿Qué es lo que él llevaba pidiéndole al Señor durante mucho tiempo? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Él nos dice que esperó, estuvo esperando al Señor y lo hizo pacientemente. Y luego clama diciendo que Él, el Señor, se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó del hoyo de la destrucción, del pozo de desesperación, dice otra versión, del lodo cenagoso. Luego asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pies allí. Y luego dice que puso en su boca un cántico nuevo, un canto de alabanza a nuestro Dios. Y esto iba a servir como testimonio, dice el salmista. Muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. ¿Cuánto se parece la historia de Ana a la historia quizás de muchos de los que estáis aquí en esta mañana? A la de muchos creyentes que hasta el día de hoy siguen clamando al Señor, siguen invocando su nombre, le siguen rogando que les dé algo concreto, que quizás lleváis años haciendo esto, años, y aún no habéis visto la respuesta que esperáis. Cristianos como Ana, que aman al Señor, que son fieles, que son obedientes, pero siguen sin recibir lo que le han solicitado a Dios. ¿Qué hacemos, hermanos y hermanas, cuando eso sucede? ¿Qué hacemos cuando oramos y Dios no nos responde? Él tarda, parece como incluso está despistado, que está mirando para otro lado. ¿Qué hacemos? Bueno, Ana al menos nos dice dos cosas que ella hizo y que también quiere que tú y yo hagamos. Dos cosas. La primera, sigue esperando al Señor. Sigue. Y en segundo lugar, sigue orando, sigue esperando. Y a su momento, cuando el Señor considere que es el momento apropiado, Él dará una respuesta a nuestra oración. Pero hermanos y hermanas, sigamos haciendo lo que sabemos que tenemos que hacer. No tiremos la toalla. Aunque pasen muchos años, sigamos adelante, orando y esperando. Si en el capítulo 1 que vimos la semana pasada, vimos a Ana orar con un corazón entristecido, ahora en el capítulo 2 la vemos orando con un corazón agradecido, lleno de regocijo. Versículo 1, mi corazón se regocija en Jehová, en el Señor, mi corazón se regocija en Él. Hermanos y hermanas, la oración no solo es petición, creo que muchas veces esto lo olvidamos. La oración no solo es pedir cosas al Señor, la oración también es adoración, alabanza, acción de gracias. Esto es lo que vemos en esta oración concreta del capítulo 2, la oración de Ana, que más bien es un cántico, que algunos lo han comparado con el cántico de Ana, de María, la Virgen María, cuando supo que estaba embarazada. Allí en el capítulo 1 de Lucas, Ana tan pronto recibió lo que le había pedido al Señor,
recibió un hijo varón. Tan pronto como ocurrió esto, ella inmediatamente volvió a acudir al trono de la gracia, esta vez no para pedir, sino para dar gracias, para regocijarse, para alegrarse en el Señor por lo que Él le había dado. En su primera oración, capítulo 1, su oración fue silenciosa. Solo se movían sus labios, solo la escuchaba el Señor. Pero en esta oración, probablemente hecha en el tabernáculo, era una oración pública para que todos pudieran escucharla, para que todos pudieran saber lo que había ocurrido en su vida, pero sobre todo para que todos pudieran exaltar juntamente con ella al Señor y regocijarse con Él. Y hay al menos, hermanos y hermanas, 3 cosas que me gustaría que pudiéramos ver en esta mañana, en esta oración de Ana, o más bien en este cántico, en esta canción que ella compuso para el Señor. En primer lugar, vemos que la canción describe el carácter de Dios, versículos 1 al 3. Y hermanos y hermanas, esto nos lleva a todos nosotros a recordar, por un lado, que la adoración siempre debe estar centrada en Dios. Hemos comenzado este culto diciendo: queremos adorarte, queremos llenar tu trono de alabanza, queremos llenar tu trono de adoración, de postrarnos ante ti y reconocer que tú eres Dios. Hermanos y hermanas, esta siempre tiene que ser la actitud del creyente cuando nos presentamos delante de Dios, ya sean los domingos o cualquier otro día de la semana. Nuestra adoración tiene que girar alrededor de Dios, de Cristo Jesús. Aunque aparentemente lo que había impulsado a Ana a componer este cántico fue el haber recibido a su hijo, a Samuel, ella, sin embargo, centra su canción no tanto en el don que ha recibido, sino más bien centra su canción en el dador de ese don. Ella se olvidó completamente de su hijo Samuel. ¿Os habéis fijado en lo que hemos leído? Ella no habla de Samuel. Estaba loquita por tener un hijo. Y cuando Dios se lo da, en vez de girar todo alrededor de su niño, no, ella hizo que su vida girara alrededor de una persona, el Dios soberano, en el cual se regocijaba. No es porque ella no estuviera feliz, contenta por su hijo, claro que sí, pero ella quería centrar su adoración, no tanto en el don, sino en el dador de ese don. Ella tenía una alegría desbordada por su Dios. Su vida había cambiado completamente. En cierta forma ella podía decir como el salmista: Señor, tú has cambiado mi lamento en baile. Me quitaste la ropa áspera, es decir, la de luto, dice otra versión, y me has vestido de alegría. Vaya cambio, vaya transformación ocurrió en la vida de Ana debido a esa relación que tenía con Dios. Una cosa importante que nos recuerda, por tanto, Ana, en estos primeros versículos, a cada uno de nosotros como creyentes, como hijos e hijas de Dios, y es la importancia de centrarnos, hermanos y hermanas, no tanto en las bendiciones que de Dios recibimos, sino más bien que podamos centrarnos en aquel del cual recibimos todas esas bendiciones. No es tanto deleitarnos por el agua de la fuente, sino deleitarnos en la fuente que nos da ese agua de vida, que alegra nuestro corazón. Tristemente tenemos que reconocer que a veces las bendiciones de Dios nos impiden ver a aquel del cual proceden esas bendiciones. Nos olvidamos de nuestro Dios. Ana nos recuerda que la adoración siempre tiene que estar centrada en Dios. Y también, en segundo lugar, nos recuerda que la adoración surge de nuestro conocimiento de Él. Dios había cambiado por completo las circunstancias personales de Ana. Su vida había dado un cambio radical. Y ella, lejos de llenarse de orgullo
o de considerarse merecedora de ese niño, de ese don que había recibido del Señor. Ella más bien lo que hizo fue rápidamente mostrar que su alegría venía del conocimiento que ella tenía de Dios, de aquel que la había sacado del basurero, versículo 8, y la había sentado en un lugar de honor. Ana, hermanos y hermanas, era una mujer que tenía un conocimiento profundo de quién es Dios. Lo que le llevó a componer este cántico y de cantárselo al Señor con entendimiento. Porque eso es lo que decía el apóstol Pablo, que cuando oramos o cuando cantamos tenemos que hacerlo con el espíritu, con las emociones, pero también he de cantar con el entendimiento, con la mente. 1 Corintios 14:15. Por medio de este cántico, Ana describe con suma exquisitez algunas de las características preciosas que vemos de Dios en su palabra. Versículo 2, ella describe la santidad de Dios. Versículo 3, también en versículo 2 describe el poder de Dios. Él es su refugio. Otra traducción diría, Él es mi roca. Versículo 3, Él describe la sabiduría, el conocimiento de Dios. Y también en el versículo 3 describe la justicia de Dios. Y hermanos y hermanas, uno se pregunta, ¿de dónde recibió Ana esta instrucción bíblica tan completa, tan perfecta? ¿De dónde la recibió? Ana, por ser una mujer, no tenía acceso, si me permitís, utilizando un lenguaje cercano, ella no tenía acceso a un instituto bíblico o a una facultad de teología. No, esto era algo solamente para los hombres. Pero Ana, como estamos viendo, ella tenía un conocimiento teológico profundo acerca de Dios. ¿Cómo es posible, nos preguntamos, que tuviera tal conocimiento? Bueno, la única respuesta que puede servirnos para responder a esta pregunta es diciendo que Ana tenía tal conocimiento de Dios porque Ana era una mujer que pasaba tiempo en la presencia de Dios. Ana dedicaba cada día tiempo para estar a los pies de Dios, si me permití la expresión, por no decir a los pies de Jesús, como aquella María, hermana de Marta, que se dedicaba a sentarse a los pies de Jesús para escucharle. Es posible que una persona pueda tener mucho conocimiento acerca de Dios, quizás porque tiene una capacidad intelectual o quizás porque ha tenido el privilegio de ir a una facultad de teología. Yo he conocido personas que han tenido ese privilegio de ir a un instituto bíblico, pero créanme, hermanos, luego cuando tú los conoces, te preguntas, bueno, esta persona ¿en qué invirtió estos años? Vale, puede que tenga mucha teoría acerca de Dios, pero es evidente que este hombre, esta mujer no conoce a Dios, no tiene una relación personal con Él. Yo puedo saber mucho acerca de la ciudad de Nueva York, por ejemplo, en Estados Unidos. Yo nunca he estado allí. Pero alguien me puede hablar de esa ciudad, o incluso yo me puedo meter en internet para conocer mucho más acerca de esta ciudad, pero evidentemente mi conocimiento nunca va a tener la misma calidad o las mismas características que aquella persona que haya nacido en Nueva York y que viva allí, que lleve toda su vida en esa ciudad. Una persona que no pasa tiempo con Dios, aunque se haya formado bíblica o teológicamente en un instituto, es una persona que no conoce a Dios. Porque para conocer a Dios, para conocer a Jesús, tenemos que pasar tiempo con Él. A las personas las podemos conocer cuando pasamos tiempo con Él o con ella. Ana tenía este conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque ella vivía en la presencia de Dios.
No es simplemente un momento puntual como vimos la semana pasada. Ay, Señor, dame un hijo, te lo ruego. No, probablemente ese tipo de oración, esa clase de oración que ella elevó aquel día en el tabernáculo fue una oración que ella hacía de manera regular. Ella pasaba tiempo con el Señor, porque para ella era más importante su relación con Dios que el que éste le diera un hijo. Por eso cuando Samuel nació, ella inmediatamente cumplió con su promesa: Señor, toma este hijo. Yo te lo pedí, pero te dije que una vez que naciera yo te lo iba a ofrecer para ti, para que él sirva en tu casa. Como diría nuestro hermano Jaime Fernández en uno de sus libros, Ana, porque había pasado toda su vida en la presencia de Dios, no necesitaba a su hijo para tener significado como persona. Y fijaos en la sociedad en la cual nos encontrábamos. Su identidad no estaba en ser madre. No, para ella Dios lo era todo. Antes de tener a Samuel y después de tener a Samuel. Para ella Dios lo era todo. Por eso ella no tuvo ningún reparo en ofrecerle, en entregarle a su hijo Samuel al Señor para que éste le sirviera en su casa. Hay una frase que solemos usar muchos los creyentes, sobre todo cuando estamos evangelizando, y es que nos acercamos a alguien que nos echa en cara que esta religión, la otra religión, y nosotros decimos esa frase tan conocida: no, yo no quiero hablarte de una religión, porque yo no tengo una religión, yo tengo una relación con Jesús. Es muy bonita, está muy bien, pero hermanos y hermanas, creo que muchas veces, si somos honestos y sinceros, también los cristianos evangélicos vivimos una religión. Y no solamente es que vivimos una religión, sino que además no tenemos una relación con Jesús. Él es un desconocido para nosotros. Y podemos llevar toda la vida en la iglesia y no habernos perdido ni un solo culto a lo largo de toda esa vida. Incluso ministrar, servir en la casa del Señor. Y aún así, con todo eso, no conocer a Jesús. Por eso, la importancia de meditar en esas terribles palabras de Jesús en el Sermón del Monte, cuando Él dirá en el día de mañana: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, mira lo que hicimos en tu nombre, esto, aquello, lo otro. Y Jesús le dirá: mira, yo no os conozco. Vosotros me conocéis a mí, yo no os conozco. Terrible, terrible esas palabras, esa declaración del Señor. ¿Habrán personas en esta mañana en este lugar? Quizás alguno de nosotros puede estar dentro de ese grupo. Porque es posible que incluso yo me pueda subir a un púlpito cada domingo. O quizás otros hermanos que puedan estar ministrando y no tener una relación íntima y real y personal con Jesús, y estar viviendo simplemente una parodia, haciendo teatro, dicho de otra forma, siendo un hipócrita. Yo espero que ninguno esta mañana, al menos ninguno de los que llevamos ya cierto tiempo en la iglesia, ninguno estemos dentro de esa categoría. Pero también a los amigos o amigas que nos puedan acompañar en esta hora, que podáis recordar que el que tú estés en esta mañana en este lugar, eso no te va a acercar lo más mínimo a Dios. Tú estás perdido. Tú necesitas un encuentro personal con Jesús. Tú necesitas nacer de nuevo. Nicodemo era un creyente de los mejores. Él creía en el Dios del Antiguo Testamento como ninguno. Era un maestro. Pero Nicodemo estaba perdido. ¿Por qué?
porque no había nacido de nuevo. Por eso Jesús le dijo, mira Nicodemo, si tú quieres ver y entrar en el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. No hay otra forma, no hay otra forma. Tienes que nacer de nuevo. ¿Estamos viviendo tú y yo, hermanos, una relación personal, real con Jesús? ¿O simplemente somos personas religiosas? Somos de la religión evangélica. ¿Eres tú uno de esos? La canción de Ana, vemos que en primer lugar se centra en describir el carácter de Dios. Tenemos que conocerle para poder adorarle. Pero también vemos en segundo lugar que la canción de Ana describe su confianza en Dios, versículos 4 y 8. Ana nos muestra que es necesario confiar en Dios, a pesar de que las circunstancias que nos rodean puedan ser difíciles, adversas, circunstancias que nos hacen llorar, tambalear, dudar de nuestra fe. Tenemos que seguir confiando en Dios. Lo cierto es que, como nos recuerda este pasaje, las adversidades de la vida nos afectan a todos, a todos. En esta vida, nada de lo que sucede, hermanos y hermanas, es casualidad, nada. Dios siempre tiene un propósito para cada una de esas circunstancias inesperadas que vienen a nuestra vida. Y da igual quiénes seamos, si somos creyentes o no somos creyentes, o como diría aquí Ana en su cántico, versículo 2, si somos fuertes o somos débiles, o si tenemos abundancia, estamos saciados, o estamos pasando hambre, no tenemos para comer, estamos hambrientos, versículo 5. O lo mismo le sucede a la mujer que es estéril, como también a la que es fértil, la que tiene muchos hijos, versículo 5. Puede que el fuerte, el rico o la que tiene muchos hijos se sienta satisfecha, orgulloso, orgullosa, seguro por las posiciones materiales que poseen. Pero hermanos y hermanas, y sobre todo amigos y amigas que podáis escucharnos, todas esas cosas que hoy tenemos, puede que mañana no las tengamos. No las tengamos. Y Ana lo describe aquí muy bien. De la misma manera, la persona que se considera débil, pobre, sin descendencia, puede sentirse desanimado, desesperado, afligido por la situación que pueda estar viviendo, pero Dios puede cambiar esa situación también de la noche a la mañana. El Señor puede hacer que nuestra vida dé un giro de 180 grados inmediatamente, en un solo instante. En sus manos está incluso la muerte y la vida, dirá Ana, versículo 6. Él, el Señor, es el que da la riqueza y la pobreza, el que humilla y enaltece. Versículo 7. Hay personas que están confiando únicamente en las cosas que tienen ahora, ya sean las materiales, como quizás también las emocionales, las sociales. Yo tengo una buena cuenta corriente, tengo un buen trabajo, tengo una buena casa, tengo una buena familia, tengo buena salud. Y podemos tener cosas que evidentemente todos deseamos y todos anhelamos. Pero como le escuchaba una vez a un predicador decir, la persona que tiene en esta vida tiene de todo, pero no tiene a Cristo, no tiene nada, no tiene nada. Pero la persona que no tiene nada de estas cosas que se mencionan aquí, absolutamente nada, pero tiene a Cristo, lo tiene todo, lo tiene todo. ¿Tienes tú a Cristo en tu vida, hermano, hermana, amigo o amiga? Porque si lo tenemos, tenemos que estar agradecidos a Dios porque lo tenemos todo, absolutamente todo. El Señor sabe lo que necesitamos y también aquello que nos sobra. Dice Ana en este versículo 3 al final, el Señor es un Dios que todo lo sabe y Él es quien juzga, el que sopesa las acciones. Pero no solamente esto, sino el pasaje nos recuerda, hermano y hermana, que el Señor está al control de nuestras vidas, sobre todo si somos de Él.
no lo olvidemos, Él está al control de nuestra vida y lo sabe todo. Puede que permita que tengamos que pasar por ciertas situaciones dolorosas en nuestra vida, como le sucedió a Ana. Puede que tengamos que enfrentarnos a luchas, a tristezas, a dificultades. Pero cuando hemos aprendido a confiar en el Señor, cuando hemos aprendido a depender de Él y no de las cosas que tenemos, entonces es cuando podemos enfrentar cualquier circunstancia, sea la que sea, sea la que sea. Por eso el apóstol Santiago, cuando escribe su carta, capítulo 1, versículo 2, nos recuerda: hermanos y hermanas, tened por sumo gozo, tened regocijo cuando os halléis en diversas pruebas. Y no, Santiago no se estaba burlando de la iglesia dispersa de aquel tiempo, los cuales recibieron esta carta. Tampoco se está burlando de ti ni de mí. Cuando dice que tengamos un sumo gozo, cuando estemos pasando por la aflicción, por la tristeza, por la desesperación. Cuando Él dice que tengamos regocijo, no es tanto en que nos sintamos alegres, que tengamos una sonrisa de oreja a oreja cuando estemos pasando por el valle de sombra y de muerte, sino lo que nos está diciendo es: mira, tened gozo al saber que el Señor está al control, que Dios sabe lo que nos pasa, que Él no está mirando para otro lado, que Él tiene sus ojos puestos en ti y en mí, que nos entiende, que nos comprende, que Él sufre con nosotros. Y cuando un creyente es consciente de esas realidades, entonces y solo entonces puede experimentar el sumo gozo, la alegría, el regocijo por saber que el Señor está a mi lado, que está a mi lado. Aunque a veces me dé la sensación de que Él se ha marchado, sin embargo, Él está a mi lado, hombro a hombro, hombro a hombro. Es posible que, al igual que Ana, tú y yo tengamos que experimentar aflicciones, hermanos y hermanas, pero llegará el día en que el Señor, como dice Ana, versículo 8, nos levantará del suelo como al pobre y nos sacará del basurero como al mendigo, para sentarnos entre grandes hombres y hacernos ocupar un lugar de honor. No es fácil. No es fácil encontrarse allí en el lodo, en un basurero. Pero el Señor nos promete que Él va a estar contigo y conmigo. Por tanto, Ana, por medio de este cántico, en primer lugar describe ese carácter de Dios. Ella tenía una relación íntima, personal, real con el Señor, y lo declaró en su cántico. También declara que ella confía en Dios a pesar de todo lo que ha tenido que vivir en el pasado y a saber lo que tuvo que vivir en el futuro. No lo sabemos, porque Ana luego desaparece, pero evidentemente su mensaje está ahí. Y la canción termina también pues definiéndonos lo que es para ella la esperanza, el saber que su vida está en las manos del Señor. Y hay dos cosas también que podemos señalar de este pasaje. Por un lugar, el Señor guarda, hermanos y hermanas, a los que confían en Él. Ana termina su canción confesando que ella tiene su esperanza puesta en el Señor. Ella sabe que el Señor va a cuidar, a proteger de sus santos, versículo 9, es decir, de los suyos, de los que confían y esperan en Él. Ana podía también declarar lo mismo que el profeta Isaías cuando dijo: tú, Señor, guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Ana, durante todos esos años donde no veía la respuesta a sus oraciones, ella seguía confiando en el Señor, seguía esperando en Él, seguía
con su mente puesta en el Señor, porque ella sabía que el Señor la iba a guardar en completa paz. Ella fue una mujer que supo tener sus ojos puestos en Dios. Nosotros diríamos hoy en día tener nuestros ojos puestos en Cristo Jesús. Ana culmina este magnífico cántico con una declaración profética y consoladora que traería esperanza, no solamente a ella como mujer, sino al pueblo de Dios, y no solamente en aquel momento, sino para todos los tiempos. No cabe duda de que ella se alegraba por el hijo que Dios le había dado, pero también ella se regocija aún más al saber que en el día de mañana, en el futuro, había otro hijo que vendría para ser el rey y el ungido de Dios. En cierta forma, Ana está aquí profetizando algo parecido a lo que hizo el profeta Isaías, cuando profetizó: porque un niño nos es nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Ana, con sus palabras finales en el versículo 10, está profetizando que en los propósitos de Dios estaba poner a su ungido como rey. Esta es la primera vez en este texto que tenemos ahí, versículo 10, la primera vez que aparece este término, ungido. Una palabra que en hebreo es Mesías y en el griego se traduce por Cristo. Cristo. A lo largo de la historia, los eruditos que han estudiado las Sagradas Escrituras, tanto judíos como cristianos, han visto en estas palabras de Ana una declaración haciendo referencia al Hijo de David, es decir, a Cristo Jesús. Porque como bien sabemos, los términos Mesías y Cristo se convirtieron en el título y en el nombre que recibiría aquel niño que nació en la ciudad de David, en un pesebre, Jesucristo. Desde el momento en que Ana hizo esta declaración, el anuncio profético por muchos profetas en el Antiguo Testamento, iba a ser precisamente este mensaje que Dios enviaría en un futuro al Mesías, a su ungido. Y luego cuando llegamos al Nuevo Testamento, vemos que esas profecías tuvieron su cumplimiento en el nacimiento de Jesús, el Mesías, el Cristo, el ungido de Dios, el ungido de Dios. Ese niño que nació en Belén, cuando se convirtió en un hombre, nada más comenzar su ministerio público, acudió a una sinagoga como tenía la costumbre de hacer y se le dio el libro del profeta Isaías y él leyó el siguiente pasaje: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y una vez que leyó estas palabras, se sentó. Y nos dice el texto bíblico allí en Lucas capítulo 4, que toda la gente que estaba allí en la sinagoga fijó sus ojos en Jesús. Querían escucharle. Y él dijo: hoy se ha cumplido estas palabras. Jesús era el ungido, el Mesías prometido por los profetas en el Antiguo Testamento. Ya Ana, en su cántico, está haciendo referencia a esa profecía. Y como hemos leído, Jesús había venido por cuanto Él era el ungido,
y vino para dar buenas nuevas, buenas noticias a todos aquellos hombres y mujeres, como los que estamos aquí en esta mañana, que podamos encontrarnos en medio de la aflicción, en medio de la dificultad, de la tristeza, de la desesperación. Él vino para dar buenas noticias precisamente a los pobres, como todos los que estamos aquí, porque todos somos pobres. Sí, vino a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Hay algún quebrantado de corazón en esta mañana, en este lugar? Vino a pregonar libertad, y no solamente a pregonarla, sino a poner en libertad a los cautivos. Antes, la mayoría de los que estamos aquí vivíamos siendo esclavos del pecado, hasta que Cristo Jesús rompió las cadenas que nos ataban precisamente a esa vida del pasado. Nos dio libertad, y también quiere hacerlo en esta mañana a todos aquellos que estén en esa situación. Esta mañana en el programa de Buenas Noticias, no sé cuántos los visteis, escuchábamos el testimonio de una mujer también llamada Ana, cuya vida iba en una pendiente libre, en una caída libre. Su situación fue tal que decidió suicidarse, quitarse la vida. Entendió que no valía la pena seguir viviendo. Y como en Internet lo encontramos todo, ella entró en Internet para ver cuál era el mejor método para quitarse la vida sin sufrir. Y cuando estaba en esa página web buscando cómo suicidarse, allí en una esquina del ordenador había una pequeña ventana que ella picó, y esa ventana la llevó a una página cristiana donde se le presentó el mensaje de Jesucristo, un mensaje de esperanza. Y aquella mujer que estaba planificando suicidarse cambió radicalmente cuando tuvo un encuentro personal con Jesús. Y esto, hermanos y hermanas y amigos, sigue ocurriendo en el día de hoy. Jesús sigue cambiando, transformando vidas de hombres y mujeres. Él sigue restaurando, renovando. Él quiere hacer de ti, de mí, una nueva persona, y lo hará si se lo permitimos. ¿Qué vamos a hacer? Ya hemos visto en esta mañana y la semana pasada la decisión que tomó Ana. Fue acudir en oración a Dios, postrarse ante Él, clamar, rogar a aquel que era el único que podía liberarla, que podía restaurarla, que podía sanarla. Jesucristo, el Hijo de Dios, Cristo, el Mesías, el ungido, en esta mañana está aquí entre nosotros. Y Él quiere hacer lo mismo contigo y conmigo, si se lo permitimos. ¿Qué haremos? Pues que el Señor bendiga su palabra y que Él pueda aplicarla en esta mañana a cada uno de nosotros.